Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Juan David Castillo, pertenezco a la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca y le hago esta presentación a la materia de Administración Financiera. La información principal acerca de Dow 30, el índice financiero de las entidades públicas industriales de Estados Unidos, empieza con Charles Henry Dow, el cual fue editor del periódico The Wall Street Journal durante el siglo XXI. Cofundador de la empresa Dow Jones and Company. Su propósito es medir el desempeño de las 30 más empresas públicas con base en Estados Unidos, que es el país en donde se encuentra el índice. Sus sectores son industriales, de servicios tecnológicos y muchos más. Al principio eran solo 18 empresas en las cuales solo figuraba el sector industrial, o sea, de fábrica. Ya después se fueron acoplando la de servicios tecnológicos y otros sectores los cuales han fortalecido este segmento, este índice y demuestra, este índice como tal demuestra la economía como está de Estados Unidos. Es el índice en el cual Estados Unidos se siente representado ante el nivel internacional y ante, obviamente, ante su economía, ya que son solo 30 compañías de todas las compañías que tienen, mejor dicho, bajo su territorio. Continuando con el cálculo del índice, al principio el índice que se calculaba sumando total de dinero del valor de las acciones existentes y obviamente se dividían sobre el total de las acciones, o sea, el valor total de las acciones en precios y dividido en cantidades. Ya después se fue modificando y se pasó a dividir el total de las acciones por una fórmula matemática que otorga mayor peso a las empresas grandes. Por ejemplo, si el divisor actual es menos de 1, es mayor el índice que la suma de precios de sus componentes. Cada uno influye en 7,56 puntos en el promedio aproximado. Es decir, cuando influye el promedio estipulado por la organización por el índice, es menor al de la compañía. ¿Para qué? Para no darle tanta afectación al índice cuando, digamos, una acción caiga de ellas. Por ejemplo, si hay, si están las 30 compañías y una de ellas cae, no representará el uno caído. Uno, digamos, si cayó 30 pesos, no representará el 30 pesos, sino se hará sobre el promedio que resulta que hoy está a 7,69. Anteriormente estaba a 7,56. Entonces, ¿qué hará? Que el índice no caiga tanto y obviamente la bolsa y el índice se mantengan siempre altos. Entonces, ellos calculan por un lado que es un dólar equivalente a un dólar cuando aumenta la acción, pero cuando baja calculan simplemente el 7,69. Esto hace que el índice siempre se mantenga alto y pues al ser una empresa pública nunca va a caer y pues obviamente siempre va a tender a una tendencia altista, diciéndolo de esta manera. Retomando con el grupo de compañías de USA, las compañías en las cuales ya se encuentran dentro del índice son compañías muy estables, muy fuertes. En sus bases obviamente siempre han estado el no caer, el no descender. Los principales, digamos, actos o situaciones históricas que han hecho que aumenten, pues han permitido que estas compañías no vuelvan a tomar ese camino de caer tan bajo, ni obviamente tender a caer por lo del cálculo del índice y por también por obviamente la fuerte base de todas esas compañías hace que el índice nunca caiga. Por lo general siempre está alto. Ya se los voy a mostrar en una gráfica que va a estar a continuación después de una diapositiva. Otras empresas las cuales también se encuentran, aquí están numeradas algunas, que son M&M, 3M, el precio, el cambio, el porcentaje de cambio, el volumen y el cambio ya al finalizar como tal el periodo. Entonces demuestran que siempre las acciones están aumentando. Obviamente, si lo notamos en esta parte, siempre van a haber acciones que caen, pero hay otras obviamente que aumentan y aumentan más si, si cayó un 16%, hay una que aumenta un 1,61. Entonces esas acciones son promedio. Por un lado cae en una empresa, por el otro lado la acción sube mucho. Entonces esto se hace para qué? Obviamente cuando sube cuenta un 1 como tal de unidad y cuando baja un 6,59, lo cual hace que el índice siempre se mantenga alto.
Estas son otras empresas, las cuales también pertenecen a este grupo de 30 empresas. Por lo general siempre está General Electric, que estuvo, como lo seguimos viendo, las empresas con las cuales están en el índice. General Electric es la más antigua. ¿Por qué? Porque General Electric está, como lo podemos observar, General Electric es una de las compañías más antiguas que se encuentra en este índice y por lo tanto siempre se ha atendido, o sea, tiene una tendencia alcista. Por otra parte, en lo actual y el cierre, el índice siempre muestra un alza en la mayoría de sus acciones. Por lo general se tiende a un promedio de que caigan el 30% de sus acciones y el 70% se mantengan estables o aumenten. El comportamiento, pues esto es una teoría obviamente histórica en la cual pues se ha mantenido por prácticamente 8 meses. Como tal, esta es la gráfica de comportamiento que ha tenido. Al principio obviamente altista, luego tuvo bajas en, en los periodos del 16, entre los periodos del 16 de junio del 2016 y en febrero 15 del 2016, o sea, en enero como tal, y en febrero tuvo una tendencia bajista altista, aumentaba y disminuía. Pero a partir de febrero, pues obviamente a marzo, observamos que la gráfica nos muestra que ha tenido una tendencia altista. Por lo general, el comportamiento de este índice al principio eran, como se los había nombrado, 18 empresas. Los principales factores que hicieron que aumentara, o sea, después de hablando de términos históricos, después de las dos guerras que tuvo Estados Unidos y la depresión, los tiempos de la depresión, Estados Unidos con estas empresas empezó a aumentar obviamente su economía y estas empresas determinaban mucho su economía, lo cual hacían ver que el país estaba creciendo, que tenía fuertes bases y que no pensaba volver a caer digamos, en unas situaciones como esta de guerra y ni de depresión, y obviamente aumentar su economía y la calidad de vida de todos sus habitantes. Estos son los últimos meses en los cuales la acción, obviamente, o sea, los índices se han visto afectados. Por lo general, como se los habían nombrado entre enero y febrero, pues tuvieron unas bajas y obviamente altibajos, los cuales permitieron que las compañías retomaran, obviamente, tendencias y pues obviamente a la alza del dólar, a la baja del petróleo, factores como las tasas de interés y las diferentes políticas internacionales que se han instaurado en estos últimos meses como tal, pues el dólar es la principal herramienta por la cual estas empresas han aumentado sus acciones. ¿Listo? Obviamente sus acciones y el precio por su acción, lo cual ha permitido que el aumento económico de una de las potencias más grandes del mundo, que es Estados Unidos. Además que obviamente se registran pocas bajas, o sea, pocas pérdidas en la tabla. Como lo podemos observar, el 23 de marzo de 2016 se registran pérdidas, o sea, pocas pérdidas del 0,45 y del 0,23 a la misma fecha. Entonces, ¿qué quiere decir? El 22 y el 23 tuvimos bajas, pero el resto de los días han tenido obviamente una tendencia altista. Y como lo pudimos ver en la gráfica, eh, la, el índice como tal de las acciones está aumentando cada día más. O sea, se tiende a un índice en el cual las compañías no tienden a bajar. Y si unas tienden a bajar, entonces el índice con su promedio, obviamente con su promedio hace con su cálculo de la fórmula para hallar el promedio, hace que el índice se mantenga arriba y obviamente la expectativa de los inversionistas sea obviamente obtener acciones de cualquier de estas 30 compañías, obviamente con su previo estudio y previo análisis, porque no se sabe con certeza cuál es la compañía, aunque hay tendencias en las compañías que no tienden a bajar, sino se mantienen estables y aumentan en determinados periodos, pero hay otras compañías que sí, pues obviamente presentan falencias, pero no siempre, entonces todo es inestable. Entonces, no sin antes decirle adiós, muchas gracias y pues cualquier duda, inquietud o sugerencia acerca del video me podrían informar a mi correo electrónico davidcast.987@gmail y me pueden informar acerca de me pueden informar acerca de cambios estructurales que le debo hacer obviamente a la presentación y obviamente con toda la información actualizada les ojalá
ojalá les haya servido de mucho este video y que puedan aprovechar del todo pues la información y estudiar bien los índices internacionales, ya que los índices internacionales determinan la economía de cada país. Muchas gracias, Dios los bendiga y tengan muy buen día. Hasta luego.